Bendiciones, queridos hermanos, Dios me los bendiga, mucho pueblo, gracias. Todo aquel que nos mira en esta mañana, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias porque nos permites una vez más poder estar delante de nuestro Padre Celestial, pero también delante de ustedes también. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios en su gran amor, en su paciencia y en su bondad nos permite cada día despertar. Y por eso debemos darle las gracias a nuestro Padre Eterno. Decirle: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Dile: Señor, hoy me levanto con el propósito de agradarte, de serte fiel, de ser obediente. Señor, dile: mi anhelo y mi deseo es agradarte todos los días, Señor. Qué hermoso es levantarse con ese deseo, porque nuestro caminar debe de ser así. Nuestro caminar debe ser con propósito todos los días. Por eso levantarnos cada mañana, hermano, y decir: Señor, es mirar nuestros caminos, escudriñar nuestro caminar y decirle: Señor, hoy quiero caminar contigo como lo hacía Enoc. Enoc, hermano, su propósito todos los días es levantarse y mirar cómo Dios era bueno cuando él caminaba con él. Dios es bueno, hermano, y lo que más anhela es que los hijos se parezcan cada día más a él, que caminen juntamente con él. Hermano, el propósito de esta palabra o de todo este programa, hermano, es que no es que estemos predicando una enseñanza todos los días, sino que esa palabra se convierta en una vida diaria. En nuestro caminar y todos los días tengamos la convicción de que estamos haciendo realmente lo que a Dios le agrada. Y eso es bueno, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que estamos haciendo lo correcto. Meditando un poco esta mañana, hermanos, sobre su palabra, preguntándole a nuestro Padre Celestial una palabra de bendición a nuestras vidas. Yo miraba un poquito, hermano, al propósito de cómo es el creyente, cómo es nuestra vida. Por eso esta palabra, vuelvo a repetir, hermano, es con el propósito de vivir una vida diaria. No vivir una religiosidad, sino vivir una vida diaria. El hombre, hermano, que no vive una vida diaria, se esfuerza, hermano, por vivirla en las cosas de Dios. Hermano, está desechando a Dios en sus vidas. Por eso yo veo el Señor, vino una palabra que bajó a mi corazón y me dijo así: muchos pusieron a Dios fuera de sus vidas. A Dios lo pusieron fuera de sus vidas. Eso me llamó la atención, hermano, de que muchos desecharon a Dios y muchos sacaron a Dios de sus vidas. Estamos viviendo tiempos, de hecho el tema le pusimos: a Dios lo pusieron fuera de sus vidas. Estamos viviendo tiempos, hermanos, de mucha exigencia del hombre hacia la bondad de nuestro Padre Celestial, con el argumento de que como Dios es bueno, Dios es misericordioso, tiene el deber y la obligación, hermano, de darle al hombre lo que necesita. Y cuando el hombre, hermano, no recibe lo que él quiere, simplemente le da la espalda a Dios. El hombre se ha vuelto ingrato, se ha vuelto mal agradecido, se ha vuelto, hermano, exigente, le falta el respeto a Dios. Porque en veces, hermano, Dios todos los días nos bendice, Dios todos los días nos colma de favores, Dios todos los días mira por nosotros, y cuando hay un problema, Él interviene para resolverlo. Cuando hay una situación, Él interviene, hermano, para ayudarnos, con el único propósito de que el hombre se vuelva a Dios. No que crea en Dios, sino que se vuelva al Señor. Usted sabe, hermano, que estamos viviendo la recta final, hermano, de la iglesia de Cristo, en la que la iglesia de Cristo será arrebatada y se reúna con Cristo en los aires.
Hay quienes no creen en el arrebatamiento, pero esa es su cuestión de ellos. Porque una de las señales muy visibles, muy marcada en este tiempo, y que se está cumpliendo la palabra, hermano, es la que muchos hombres están dejando, abandonando el camino de la verdad, y están viviendo, hermano, como que si a Dios no lo hubieran conocido, a pesar de haber caminado, a pesar de estar en el camino de la verdad. Hermano, están mucho hombre y creyentes en la tierra. Unos no quieren recibirlo, otros lo han desechado de su vida, y otros en realidad, hermano, simplemente nunca llegarán a conocerlo, porque no son llamados a conocerlo, sino porque no son hijos de Dios. Se está viviendo tiempos de mucha apostasía, de mucha rebelión, de muchos hermanos que le están dando la espalda a Dios. Pero quiero hablarles un poquito sobre por qué desecharon, por qué, hermano, hoy están abandonando el camino de la verdad, y mucho creyente, aún estando dentro del Evangelio, están desechando y están echando a Dios afuera de sus vidas. El hombre es tan grosero, el hombre es tan irrespetuoso, el hombre está dejando de temer a Dios, porque el hombre que deja de temer a Dios, le falta el respeto a Dios. Ya no lo mira, hermano, como ese Dios bueno, ese Dios de que por causa de Él nos ha cambiado la vida, por causa de Él somos lo que somos, por causa de Él vivimos una vida diferente, que Dios nos ha liberado de la inmundicia, Dios nos ha sacado de los vicios, Dios nos ha sacado, hermano, del fango, del lodo, y el hombre no es agradecido con Él. Porque muchas veces piensa que el hombre, con creer a Dios, Dios tiene la obligación de darle todo lo que quiera. Pero el mundo está cambiando porque el hombre, hermano, ha dejado a Dios, ha abandonado a Dios en sus vidas. Hoy el Evangelio, lo que dice en Gálatas, decía Pablo, que hay quienes profesan un Evangelio diferente. El Evangelio diferente es aquel que se vive, o aquel que se profesa sin vivirla. Ese es el Evangelio diferente. El que no hay obediencia, no hay temor, no hay una búsqueda, no hay una entrega, no hay un poner por obra. Ese es un evangelio diferente. Aquel que no hay ni el más mínimo intención de cambiar la vida. Por eso muchos están viviendo, hermano, como que si parecieran no haberlo conocido. Quiero empezar con este pasaje en el libro de Romanos 1:20. ¿Por qué las cosas invisibles? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Qué tremendo, porque aquí mismo, hermano, Romanos, dice que ellos, no pierda aquí Romanos, por favor. Dice, y habiendo conocido a Dios, no le dieron las gracias. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, el cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso dice, por esto que hicieron, que terminaron honrando a las criaturas antes que al Creador, por esta razón Dios los entregó
a las pasiones vergonzosas, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque él es contra de la naturaleza. De igual modo, a los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se incendiaron en sus lascivias unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Pero acá dice, hermano, que estos conocían a Dios. Hay quienes conocían a Dios y hay quienes profesaron no conocerlo. Hay quienes niegan conocerlo. Hay quienes se avergüenzan del Evangelio. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Vemos una gran exaltación, hermano. Yo veo aquí, dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Hoy el hombre cree que está muy estudiado. Hoy el hombre cree que sabe mucho. El hombre lo único que sabe es letra. El hombre que está luchando por investigar, por indagar, que Dios, o sea, que conocer una verdad. Pero la verdad no está en la letra. La letra nos guía a la verdad. Pero la verdad no está en la letra. Vuelvo a repetir, la letra nos guía a la verdad. Hay quienes se quedaron en la letra. Llegaron a ser profesando, llegaron a creer, hermano, que tienen un pleno conocimiento. Por eso la ciencia cree que sabe mucho. La ciencia cree que todo lo descubre, pero la ciencia no sabe nada, ni tan siquiera conoce a Dios. Porque vemos que en este tiempo hay una gran exaltación al conocimiento, de mandamientos de hombres que se jactan, hermano, de que fueron a una escuela de teología, que fueron a una escuela donde les enseñaron a conocer a Dios, donde ellos conocen de Dios. Pero, hermano, a Dios nunca lo vamos a conocer por medio de la letra, sino a Dios lo vamos a llegar a conocer por medio del amor. Vemos que una gran exaltación hacia la letra, hermano, un conocimiento hacia la letra, profesando creer que saben mucho de Dios, sin llegar a tener un conocimiento de la verdad. Profesaban una verdad sin el conocimiento de esa verdad. Hablaban de una verdad que ellos no conocían. Dice, hermano, que por eso yo entiendo claramente, hermano, que la verdad, hermano, es la exhortación. La verdad es la exhortación o el llamado a hacer lo bueno, a hacer lo correcto. Esa es la verdad. La que nos llama a hacer las cosas bien. La que nos llama a hacer las cosas bien dentro de Dios. No dentro de los propósitos del hombre, no dentro de la mentalidad del hombre, porque el hombre por sí cree que hace las cosas bien, cree que no peca, cree que todo lo hace bien por ser un hombre que no se mete en problemas, que vive ayudando a la gente, pero nadie es salvo por esas obras de hombre, sino por las obras que Dios preparó de antemano para nosotros, para que camináramos en ellas, dice su bendita palabra. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo? Voy a repetir, la verdad es aquellas que nos exhorta a hacer lo bueno, a hacer lo correcto. Tanto porque la palabra no fue hecha para el justo, sino para el pecador. Porque dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Quiere decir, hermano, que
misma escritura dice en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Quiere decir, hermano, que profesaban, hablaban de Dios, hermano, pero con sus hechos negaban que ellos no tenían el conocimiento de Dios. Negaban, hermano, que lo que decían no conocían la verdad. No pierda Romanos, por donde estamos, hermano, dice, porque por cuanto no le dieron las gracias, no lo glorificaron. Quiere decir, hermano, que cualquiera puede hablar de Dios, pero no cualquiera puede hablar de parte de Dios, sino aquellos que el Señor envía a dar testimonio. Hablar de Dios no es conocerlo. Para hablar de parte de Dios hay que conocerlo a Él primero. Nadie puede hablar de Dios sin haberlo conocido. Hermano, ¿por qué? Porque el evangelio diferente es aquella que se vive haciendo como que si no lo conocieran. Es aquel que vive, el hombre vive como si no lo conociera. El que no tuviera un comportamiento, hermano, una conducta como que si no lo conociera. Mucha gente está viviendo sin ley. Mucha gente, hermano, en sus casas no viven la ley de Dios. ¿Por qué? Porque desecharon a Dios en sus vidas, sacaron a Dios en sus casas. El que no vive conforme a las reglas, hermano, en sus casas, conforme a la voluntad divina en sus casas, y que Dios no esté en sus casas, hermano, acuérdense que Dios es la palabra. Desechan, hermano, cada quien quiere hacer su voluntad en este tiempo. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida, hermano, desechando a Dios en sus vidas, desechando a Dios en su corazón. Es una gran mentira de decir, es que Dios está en mi corazón, Dios está en mi mente, Dios está conmigo, Dios va conmigo. No, esa es una mentira del hombre, porque no es bíblico eso. Sino Dios está en la vida del hombre cuando el hombre ama a Dios. Cuando ama a Dios, y la única manera de amar a Dios, hermano, es a través de su bendita palabra. Vemos que en estos hombres dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se hicieron necios. Quiere decir que lo poco que sabían de Dios, o lo que sabían de Dios, o lo que inventaron de Dios, les hizo creer que no era necesario buscarlo a Él y darle las gracias. Vivían una vida sin Él, sin Dios en sus vidas. Vivían una vida sin el Dios en sus vidas. Vuelvo a repetir, vivían una vida sin el Dios en sus vidas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay quienes se las pasan estudiando, investigando sobre ese Dios. Hay quienes ni leen las escrituras. Hay quienes ya ni lo buscan a Él. ¿Por qué? Porque el hombre ya no quiere nada con Dios. Está enfriando sus vidas. Ahora es más fácil vivir del boca. Ahora más fácil vivir, hermano, de pronunciar creo en Dios. Yo creo que Dios es bueno. Pero hermano, la misma escritura dice que muchos lo buscaban en la letra, pero Él no estaba ahí. Dios no está en las escrituras. La misma escritura nos enseña dónde está Él. Dios no está en la letra, es la letra quien nos dice dónde encontrarlo. Dios no está en una letra, Dios está en el corazón del hombre. Dios mora en el corazón de aquellos que lo aman y lo buscan, hermano. Por eso el Señor dijo, yo amo a los que me aman. ¿Por qué? Porque la misma en primera de Juan 5:3 dice, hermano, y este es el amor a Dios, en que améis sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el que ama la palabra ama a Dios. El que ama la palabra para ponerla por obra ama a Dios. Muchos lo buscaban o lo están buscando en lo exterior, pero Dios no está en lo exterior, Dios está en los corazones.
Hermano, dice que estos hombres, habiendo conocido a Dios, dice que ellos cambiaron, quiere decir que sacaron de su vida a ese Dios vivo y empezaron a vivir una vida desordenada. Empezaron a vivir, hermano, una vida como que si no lo conocieran. Porque el mismo Señor lo decía, dice que ellos lo buscaban, dice en Juan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombre no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El Señor les dijo, ustedes no quieren venir a mí, porque no aman mi palabra. Ustedes desecharon la palabra, la desecharon de sus vidas. Amarla es ponerla por obra. Aunque el hombre confiese versículos, no representa que ama a Dios, sino que solo profesa sin ponerla por obra. El hombre cada día, hermano, está siendo desobediente. El pecado está aumentando en el mundo, pero el pecado no aumenta por los hombres que no conocen a Dios. El pecado está aumentando de aquellos que conocen a Dios. Porque el quien les llama pecadores no es al hombre, hermano. Porque el pecado es la ausencia de Dios en la vida. El pecado es la ausencia de Dios en la vida de un creyente. El hombre, el creyente, mucho creyente, hermano, está viviendo una vida como que si no lo conociera. Está viviendo sin leyes, está viviendo sin la obediencia, está viviendo sin el temor. ¿Por qué? Porque están desechando a Dios en sus vidas. Y dice que, hermano, que Dios los entregó. Miren que aquí vemos dos cosas por el cual veo que los entregó. Dice, tres cosas. Dice, en 3 veces Él los entregó. Por lo cual también dice, Dios los entregó a la inmundicia. Cuando el hombre cambia la gloria de Dios, Dios lo único que va a recibir es que Dios lo entregue a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hoy la homosexualidad, hoy la depravación de los matrimonios LGTBI, hoy todas leyes que van en contra de la familia. Están en Estados Unidos por aprobar el aborto. Hermano, todo esto, el pecado se va a legalizar. El hombre cada día, o sea, cuando hablamos de pecado, es que todo lo bueno va a ser malo y lo malo va a ser bueno. Ese es lo que se va a legalizar. El pecado no es el aborto, hermano. Eso es diabólico. Eso no es maldad, eso no es pecado. Eso es una naturaleza caída del diablo, naturaleza diabólica. Pero pecado es aquellos que profesan conocer la verdad y, hermano, y aprueban lo malo. Van a ir multiplicando las maldades. Van a ir multiplicando cada día el pecado. Estarán de acuerdo, como dice aquí la Escritura, ellos estarán de acuerdo. Muchos creyentes en la iglesia los acusaban. Y decían ellos, qué tipo de cristianos, qué tipo de pastores que no cuidan las ovejas. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque si esto fuera la persecución, los primeros que salen huyendo son los... Disculpe, hermano, que se fue la internet. Son los que evidenciaron, hermano, que realmente estaban en contra. Son los que realmente apoyan el sistema. Dice, hermano, que aquí Dios los entregó porque hay tanta depravación, hermano, sexual entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Cuánta gente defiende,
cuánta gente defiende a este tipo de hombres. Cuando la misma Escritura nos enseña, hermano, que ellos no entrarán en el reino de los cielos. Cuando Dios está en contra de la homosexualidad, del lesbianismo, cuando Dios está en contra de aquellos hermanos que buscan la muerte de los demás, cuando Dios está en contra, hermano, de gente que cree que es buena, cree que, hermano, que porque creen en Dios van a ser salvos. No, sino porque no quieren cambiar realmente su vida ni poner por obra su bendita palabra. Hermano, cuánto ahorita todo se está legalizando, hermano, el matrimonio igualitario, hermano, es una depravación y es una ofensa para la institución de la familia, hermano, cuando las mismas leyes establecen, hermano, de que es una abominación delante de Dios. Hermano, hoy la depravación está aumentando porque profesan ser muy sabios, se profesan tener la razón y están desechando a Dios en sus vidas. Si aquellos que apoyan este tipo de gente, usted mire, hermanos, sus videos de cómo exponen al Cristo como un homosexual. Hay videos donde ellos hacen una festividad cada año, hermano, donde exponen a Cristo como si Cristo fuera un homosexual y como que están violándolo, están haciéndole, faltándole al respeto. A esos son los que la gente apoya. En Estados Unidos hacen una reunión, hermano, donde lo exponen a él como si fuera un homosexual. Claro, tendrán su pago, hermano. Créanlo que estarán, ellos recibirán, por no decir que ya tienen su pago, porque están buscando su propia condenación. Cuánto cartista, hermano, que hoy se volvieron homosexuales, eran hijos de pastores, eran creyentes, que así, la mayoría de ellos, hermano, eran creyentes que estaban en la iglesia, profesando conocer a Dios, empezaron a glorificar otras cosas. Por eso cuando a quien aplauden que el fulanito ya se cambió el cristianismo, pero quiere jugar entre la música del mundo y la música cristiana, porque sabe, hermano, que hay mucho creyente, hermano, cristiano, que se inclinará en aquellos que dice que ya cambiaron. Lo que pasa que estos artistas quieren, hermano, jugar a los dos bandos, quieren incursionar ahora en la música cristiana, incursionando en la música que realmente quisieran cambiar, desecharían toda canción, hermano, que publicaron en el mundo. Pero ahora dice que son cristianos, quieren incursionar en los dos lados, porque saben que el mundo cristiano es tan extenso, el mundo evangélico es tan extenso, hermano, que también quieren incursionar en ese género. Quieren incursionar, hermano, en la música cristiana, aún siendo seculares. Y al hombre, hermano, por la ignorancia, porque quieren estar jugando a los dos lados. ¿Cuánto creyente, hermano? ¿Cuántos hombres que glorificaban al mundo, que glorificaban al diablo, hermano, hoy queriendo incursionar en la música, en la alabanza, siendo homosexuales? Usted observa, hermano, que los artistas de mayor que han alcanzado, Elvis Presley, hermano, mucho creyente, eran hijos de pastores, eran cristianos, porque cambiaron esa gloria y Dios los entregó a la inmundicia, a las inmundicias de sus corazones. ¿Cuántos no se volvieron homosexuales, hermano? Porque están atrayendo toda la comunidad LGTBI, los están incluyendo dentro de la comunidad de cristiana. Están tratando de incursionarlos, como digo, de Jesús Adrián Romero, que estas canciones que él cantaban tanto eran para cristianos como para la gente del mundo. Usted puede mirar sus videos. La gente cuánto lo tiene como un salmista cuando se ha torcido, hermano. Está queriendo de que las dos comunidades se junten. ¿Por qué? Porque dice, Dios los entregó a las inmundicias. Y ahora dice que los más violentos que atacamos contra ellos es la comunidad cristiana. Son los hijos de Dios que son violentos
contra los idólatras, contra los homosexuales. La ley no la escribió el hombre, la escribió Dios. Porque ellos terminando dándole glorias más, hermano, a las criaturas antes que al Creador. Ellos no querían venir a Dios, hermano, porque desecharon a Dios en sus vidas. Echaron afuera a Dios en sus vidas, viviendo una vida depravada, hermano, mi vida sin el temor de Dios. De modo que deshonraron en sus propios cuerpos. Señor, fíjese, hermano, dice que ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador ante y bendito. La alabanza es para Dios, hermano, exclusivamente para Dios. Yo no veo a los artistas, los salmistas y la gente está pensando, hermano, que eso es para las dos, para todo aquel que lo escuche. No, hermano, es para inspirar al creyente realmente a inclinarse, a humillarse ante la voluntad divina. ¿Por qué, hermano? Porque en Juan 14:17 dice: el Espíritu, la verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y luego dice: no os dejaré huérfanos, vendrá a vosotros. Dice todavía un poco: y el mundo no me verá más porque vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también veréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarán a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Dice que la Escritura ahí, hermano, que el Señor va a venir a hacer morada, vivirá en él, estará en él. Pero aquellos que aman su palabra, hermano, hay quienes, aquí veo que estos hombres, dice que terminaron dándole gloria a las criaturas antes que al Creador. Eso representa, hermano, que hay salmistas, o sea, hay cristianos de la alabanza, hay gente de la alabanza que cree que está adorando a Dios, hermano, sin que ame su palabra. Ningún sacerdote del altar puede darle alabanza a Dios si no ama su palabra. El hombre que le canta a Dios, el hombre que le toca a Dios y no ama su palabra, el amor, Dios no está en su corazón. La gente dice es que yo he escuchado a muchos ministros decir, hermano, que con que le cante de sinceridad en el corazón, Dios es agradable. No, hermano, a Dios no le encanta, a Dios no le gustan las buenas intenciones, a Dios le gustan las buenas acciones, a Dios le gusta la verdad, hermano, y la verdad es por medio de la palabra. Que el que no ama su palabra, el que no pone primero por su palabra, ¿cómo puede adorarlo a él? ¿Cuántos salmistas, cuánta gente se torció, hermano, con lo que estamos diciendo? Porque amaron la gloria, desecharon a Dios en sus vidas, y a Dios no está en su corazón, porque Dios está en su corazón por medio de la palabra, hermano. Dice que cambiaron de la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. ¿Por qué? Porque ahora ellos son su imagen, ya no es la imagen de Dios, ya no están hechos a imagen de Dios, ahora están hechos a su imagen. Por lo cual Dios los entregó la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos. Es que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando culto a las criaturas antes que ya el culto ya no era para el Dios verdadero, ya el culto ya no era para Dios. Desecharon en las iglesias, están desechando a Dios, están sacando a Dios de las iglesias, por darle la gloria más a los hombres, por darle la gloria sin temor a Dios, hermano. Ya no hay temor de Dios, o son muy pocos realmente los que temen a Dios, los que realmente hacen las cosas por amor a la palabra. Por eso el hombre que quiera cantarle a Dios, quiera adorar a Dios, si no ama la palabra, si no hay obediencia a la palabra, si no hay un temor hacia la palabra,
no tiene a Dios en su corazón, ha desechado a Dios en sus vidas. Porque va a terminar deshonrando su cuerpo. De igual modo, dice los hombres dejando. Acá luego dice en 26, aquí viene otra entrega. Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque en contra de su naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Hoy está de moda el feminismo. Mujeres que odian al varón. Mucho varón apoyando el feminismo, yendo en contra de lo establecido por Dios. Dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Otra entrega. Los entregó que cambiaran sus mentes. Los entregó a la inmundicia y los entregó, hermano, a estar reprobados en cuanto a la fe, estando atestado de toda injusticia, fornicación. Quiere decir que Dios no los limpió, no hizo nada por ellos, hermano, porque ellos, vean lo que dice en el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Quiere decir que ellos, sabes que ellos, el hombre obediente, el hombre temeroso, practica, hermano, la palabra para vida eterna, pero el hombre desobediente, el hombre que pierde el temor a Dios, está practicando la desobediencia para muerte eterna, practican para el juicio. El hombre desobediente, el hombre que se rebela, el hombre que busca la mentira, el hombre que le da gloria a las criaturas ante el Creador, está practicando juicio, está practicando muerte eterna. En nosotros el obediente, aquel que se esfuerza para agradar, practica la palabra para vida eterna. Porque Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahí mismo en Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque en muchos la muerte está reinando y en los obedientes, hermano, la vida eterna está reinando. Está Cristo reinando en su vida. Quiere decir que el hombre pecador, el hombre desobediente, quien está reinando en su vida es el pecado, es la muerte, hermano. Porque están practicando muerte eterna. Dejaron de dar la alabanza a Dios, sacaron a Dios de los cultos, sacaron a Dios de la alabanza en su vida, sacaron a Dios en sus casas, sacaron a Dios en su familia, porque dejaron de practicar la verdad. Profesando ser sabios solamente, expresaban palabras sin ponerla por práctica. El hombre que expresa palabras, versículos, sin ponerla por práctica, está poniendo en práctica, hermano, que la muerte reine sobre su vida, porque no hay vida de Dios, hermano. Pero el hombre que practica la palabra, que lucha por poner la palabra, que Dios esté en su vida, está practicando la vida eterna para que la gracia abunde sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, sobre todo lo que haga, hermano. Practicaban la vida eterna, practicaban la vida de Dios.
La desobediencia no es practicar la vida de Dios, es practicar la muerte, hermano. Y por eso el pecado empezó a abundar, porque empezaron a sacar a Dios de sus vidas. ¿Cómo sacan a Dios de sus vidas? En la desobediencia en la palabra, en la falta de temor a la palabra. Ya no les interesa, hermano, realmente temer a Dios. La gente no tiene ningún temor, el mundo no teme a Dios, claro que no, porque no son de Dios. Pero lo más extraño es que los hijos de Dios estén apoyando lo malo. El pecado no es no poner por obra su palabra, hermano. El hombre que no ama la bendita palabra está echando fuera de sus vidas al Dios que lo puede salvar. El pecado va a un aumento, dice aquí que el pecado aumentó, abundó. ¿Por qué aumentó el pecado? El pecado, hay que entender, hermano, que el hombre, o siempre hablamos de decir, el pecado va a aumentar en el mundo, pero nadie dice, hermano, el pecado, tengo que tener cuidado, si ese pecado del mundo, no lo vaya yo a estar practicando. No vaya a ser que yo también sea parte de ese pecado del mundo, porque el mundo no son cosas, el mundo es hombres, los hombres del mundo. El hombre sin temor a Dios, sin el amor a Dios, son los que realmente practican ese pecado. El hombre que no ama la bendita palabra está echando afuera de sus vidas al Dios vivo que lo puede salvar. El pecado va en aumento porque el hombre está dejando a Dios fuera de sus vidas. Aumentará en la vida de cada hombre sin temor a Dios, sin la obediencia a Dios. El pecado no es ejercer, no es, hermano, no es el que ejerce el hombre malvado. El pecado no es aquel que el hombre es violento. El pecado no es aquel que el hombre que es pecador, sino el pecado viene porque ellos dejaron hacer lo bueno. Por eso yo creo, hermano, que Dios va a juzgar a los hombres, no por ser pecadores, sino porque no hicieron lo bueno, no quisieron agradar a Dios. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es por pecado. Dios va a juzgar al mundo. Dios no va a juzgar al mundo por ser pecador, sino porque no lo recibieron, hermano, para salvación de sus almas, porque no quisieron dejar ese pecado. Y el pecado más grande es desechar a Dios en sus vidas. Es no querer recibirlo, es no querer tenerlo en sus vidas, porque no quiere la gente, no quiere vivir bajo la ley de Dios, no quiere vivir bajo el mandamiento, no quiere vivir bajo los preceptos, no quieren vivir bajo las enseñanzas de Dios. Se les fue más fácil practicar un evangelio de palabra que vivir un evangelio de corazón. Reprobados en cuanto a la inmundicia, reprobados en cuanto a su cuerpo, reprobados en cuanto a su mente. Quiere decir que su mente, su corazón y todo su cuerpo estuvieron reprobados por Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó a que su corazón se llenara de inmundicia y que los entregó a que su cuerpo hiciera con él lo que quiera. Dios mío, lo sacaron de su mente, lo sacaron de su corazón, lo sacaron de su vida. Porque terminaron dándole la razón a otras cosas menos a Dios. La palabra no fue hecha para el justo, sino para el pecador. El justo se cuida, hermano, cuida su salvación, luchando por poner por obra su palabra, luchando por obedecerlo. A Dios no se le honra con palabras, a Dios se le honra con obediencia, a Dios se le honra con temor, a Dios se le honra con santidad. Hermano, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo único que le pidió fue obediencia.
Y cuando Dios llama a Abraham, hermano, Abraham le dice, hermano, que ahora ya veo, cuando Dios puso a prueba a Abraham, le digo, ahora ya veo que me temes. Y en este tiempo, en el tiempo de Moisés, hermano, fue la obediencia. En el tiempo de Abraham fue el temor. Y en el tiempo de Cristo, hermano, fue la santidad. A Dios se le honra por obediencia, a Dios se le honra por temor, a Dios se le honra por andar en santidad. Por eso el Señor dijo, hermano, en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Luchar por poner por obra su palabra, luchar por vivir conforme a la voluntad divina, hermano, es lo que a Dios le agrada, porque estamos luchando porque Él está con nosotros. Pero el que no vive conforme a la palabra es aquel que desecha a Dios de sus corazones, lo desecha en sus vidas, en su mente, en su corazón. ¿Cómo limpiará su mente? ¿Cómo limpiará su corazón? ¿Cómo limpiará las cosas de su carne si ha desechado a Dios de su vida? El punto es, hermano, no es que seamos pecadores, no es que el hombre sea rebelde, no es que el hombre ande, sino porque no quiere hacer lo bueno. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales, mira que acá dice, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que aunque nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que está diciendo? Aunque seamos pecadores, aunque seamos hombres que hermano, no nos esforcemos, es decir, tenemos la oportunidad, o el hombre tiene la oportunidad de reconciliarse con Él. Dios no va a condenar al hombre, hermano, por ser pecador. Dios va a condenar al hombre por no dejar el pecado, por no dejar la desobediencia, por no querer hacer lo bueno, no porque era pecador, sino porque no quiso hacer lo bueno. Pero tenemos que amarlo conforme a la palabra, por medio de la palabra, para ser obediente, hermano, porque el pecado es la ausencia de Dios en sus vidas. Es la ausencia de Dios en sus vidas. Porque muchos sacaron a Dios. Aquel que no vive la palabra y vive solamente de palabras, es porque sacó a Dios de sus vidas. Está echando afuera a Dios de sus vidas. Viven como si Dios no existiera, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron, ni le dieron las gracias, ni le dieron el culto, ni andaron en la verdad, sino que se corrompieron. Hoy el mundo está creando pecados y los hijos de Dios caminando hacia ellos, porque están echando afuera a Dios de su vida. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Dice que llevaban una vida ajena, se comportaban como extraños. Ya no iban a la casa del Padre, vivían lejos de Dios. De repente se acordaban que Dios existe. De repente,
Hermano, cuando empezaban los problemas, se acordaban que Dios existe como hacía el pueblo de Israel. Cuando Dios les enviaba esa tribulación, de repente se acordaban. Cuando deseaban, pensaban que se iban a morir, se acordaban. Cuando tenían problemas, se acordaban. Pero apenas las cosas estaban bien, le daban la espalda a Dios. Le exigían, le reclamaban, murmuraban en contra de Él. Se rebelaron en contra de Él. Terminaron exigiéndolo, pidiendo lo que ellos querían, y Dios les cumplía. Dice que le lisonjeaban con su boca, pero su corazón no era recto delante de Él. Le decían hermosas palabras, pero Dios, que era bueno en misericordia, los perdonó, dice la misma Escritura. Porque, hermano, Dios quiere que tú le abras la puerta de tu corazón, hermano, y vivas lo que realmente es la vida de Cristo, la vida de Dios. Ellos vivían una vida ajena, porque dice por la ignorancia, que deseaban no buscarle. Los cuales, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para, como de lo que estamos diciendo aquí, los que no les entregó a las impurezas, las inmundicias, lo que dicen Romanos, les entregó la lascivia para cometer toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Dice que desecharon a Dios porque tenían en poco la palabra. Despreciaban la palabra. Desechar significa desecho. O sea que para ellos fue como un desecho, que para nada les sirve en sus vidas ser obediente, poner por obra su palabra. Para ellos no les sirve nada ser religiosos. Para ellos no les sirve nada estar todo el día metido con Dios. Para ellos no les sirve de nada buscarlo a Dios de corazón. Para ellos no les sirve de nada temer a Dios. Ellos no les sirve de nada, hermano, honrar a Dios. Cuando lo que estaban desechando, hermano, lo que creían ellos que no servía, en realidad lo era todo en Dios. Hicieron a un lado la salvación. El que desecha la palabra en su vida, echa fuera de su vida al Dios vivo que lo puede salvar. El que desecha la palabra en su vida, desecha su salvación. Dios es la palabra, hermano. Dios es la palabra. Dios los entregó a una mente reprobada, porque amaron el mundo, que es su palabra. Cambiaron esa gloria, cambiaron esa verdad, cambiaron su vida y desecharon a Dios en sus vidas. Voy a hacer rapidito. Dice que yo veo 6 cosas, usted lo apunta luego allá, dice 6 cosas. Dice que amaron las tinieblas en Juan 3:19. Amaron las riquezas, 1 Timoteo 6:9. Amaron al mundo y las cosas del mundo, 1 de Juan 2:15. Se amaron a sí mismos, 2 Timoteo 3:1. Amaron la gloria de los hombres, Juan 12:42. Amaron ser los primeros y los halagos, Lucas 20:46. Prefirieron eso que amar su palabra. Desecharon a Dios en sus vidas por medio de la palabra. No quisieron andar en sus mandamientos, no quisieron andar y cayeron en la impiedad. Cambiaron estas ordenanzas y se fueron a las impiedades del mundo, se fueron a las impurezas del mundo, hermano, porque ellos echaron afuera los designios de Dios.
Por lo tanto, Dios dice que profanaron su santuario, cayeron en las abominaciones del mundo, quebrantaron la ley de Dios, hermano, y Dios no los perdonó, no tenían ellos misericordia, porque vivían una vida ajenos a la vida de Dios, porque vivían una vida sin la ley de Dios, sin el propósito divino de Dios. Dios está en tu vida, hermano, por medio de la boca o por medio de la obediencia. Pero nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para reconocer. Dios nos está llamando a la reconciliación. Dios nos está llamando, hermano, a cambiar realmente. Hay que pedirle perdón, decirle: Padre del cielo, perdóname, porque no he puesto por obra tu palabra. Perdóname, Señor, porque he hecho las cosas sin temor a tu palabra, sin obedecer tu palabra. Dile: Padre del cielo, perdóname, porque no me he esforzado realmente por hacer lo que tú me pides. Dile: Padre, Señor, perdóname por haberme alejado de ti, por haberme olvidado de ti. Perdóname, Señor, por quitarte a ti de mi corazón, por amarte a ti. Puse en prioridades otras cosas más que tú, Señor. Dile: Padre, perdóname. Dile: Señor, ten misericordia de mí, porque he preferido otras cosas antes que a ti. No quiero que abandones mi vida. No quiero que me deseches, como muchas veces el hombre desechó la palabra, creyó que no era importante la obediencia, creyó que no era importante el temor, creyó que no era importante la santidad, y lo que ellos desecharon consistía en su salvación al final. No deseches a Dios de tu vida, no saques a Dios de tu vida por amar las tinieblas, por amar las riquezas, por amar al mundo y las cosas del mundo, por amarte a ti mismo, por amar las glorias, por quedar bien más con los hombres que con Dios, por amar los halagos, hermanos, el ser visto, la fama, el poder, que a Dios. Aquí habían gente que era del culto, que daban alabanza a Dios, y quisieron mezclar la alabanza con el mundo para ganarse fama antes de honrar a Dios. La verdad que debemos de oír es la exhortación que Dios nos da para hacer lo bueno. Andar en la verdad es hacer lo correcto delante de Dios. No eches de tu vida a Dios, porque el hombre que desecha fuera de su vida a Dios, no está en su mente hacer lo bueno, no está en su corazón hacer lo bueno, no está en su cuerpo hacer lo bueno, porque Dios no mora en aquellos que no aman su palabra. Dios desecharon a Dios lo pusieron fuera de sus vidas. Vamos a orar por usted. Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, que en esta mañana, Padre, tus hijos, tus hijas, y aquel que está lejos de ti, vuelva a ti. Dile: Padre, perdóname, quiero volver a tus caminos, quiero andar en tus propósitos. Pequé porque me alejé de ti. Quiero que usted entienda, hermano, que el pecado es la ausencia de Dios en nuestras vidas. De desechar la palabra, desobedecer su palabra. Decir: Padre del cielo, perdóname, porque muchas veces te saqué de mi vida por meter otras cosas en mi corazón, el amar más las riquezas que amar tu palabra, el amar más las tinieblas
que amar tu palabra, el amar más las cosas del mundo que amar tu palabra, el amarme a mí mismo que amar tu palabra, que amar la gloria de los hombres que amar tu palabra, que amar los primeros lugares y los halagos que amar tu palabra, que amar el pecado más que a ti, Dios mío. Padre, perdóname, ten misericordia de mí. Quiero andar en tus caminos, quiero volver a tus caminos. Nunca es tarde para volver, pueblo. Nunca es tarde para volver y reconciliarse con el Señor. Pero no eches a Dios fuera de tu vida. No eches a Dios, no hagas como que si Dios no viviera contigo. No hagas como que si Dios no estuviera contigo. Teme a la palabra, obedece a la palabra, santifícate en la palabra. Ama a Dios con todo tu corazón, porque Dios habita en tu corazón, no habita en la letra, no habita en las palabras. Dios habita en aquellos que lo aman. Padre del cielo, te pido, Dios, que reconcilies a tus hijos, que tengas misericordia, y aquel que esté enfermo, aquel que se ha apartado, vuelva a ti, sea sano, sea restablecido, la fuerza sea restablecido, Padre, esa vitalidad, esa vida, y el que esté muerto vuelva a vivir en el nombre de Jesús, Padre. Y si no has conocido a Dios, dile: Padre del cielo, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, y yo te acepto a ti, mi Jesús, como mi Salvador, como mi Señor y como mi Dios. Te pido, Padre, que tengas misericordia de mí. Señor, te pido, dile que embores, habites en mi ser, en mi mente, en mi corazón y en todo mi ser. Que tu presencia, por medio de tu palabra, Señor, llene mi vida. Yo te recibo a ti, Jesús, como mi Salvador, como mi Dios y como mi Rey. Reconcíliate con Él. Ámalo a Él más que todas las cosas. Porque aquellos que no lo aman y desecharon a Dios y lo sacaron de su vida, terminaron reprobados en su mente, en su corazón y en sus acciones. Porque Dios no estaba con ellos. Prefirieron otras cosas y lo desecharon a Él. Lo sacaron a Él de sus vidas. Dios bendiga esta mañana tu vida. Dios bendiga esta mañana tu vida. Señor, ven a mi casa, ven a mi vida, ven a mi mente, ven a mi corazón, ven en todo mi ser. Dios bendiga tu vida esta mañana. Que el Señor, esfuérzate por caminar con Él, esfuérzate por estar con Él, y Dios estará contigo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vive la palabra, no vivas de la palabra. Vive la palabra, no vivas de palabra. Que Dios bendiga tu vida. Y ánimo, pueblo, vamos hacia adelante buscando agradar a Dios en cada momento. Les esperamos, hermano, el viernes a las 6 en punto de la tarde. Estaremos transmitiendo en vivo, hermano, el culto general. Les espero el sábado a las 7 de la mañana en vivo, una transmisión más, hermano, de una palabra de vida que Dios nos dé. Y les esperamos también el domingo a las 10 en punto de la mañana, hermano, nuestro culto general. Les esperamos aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Dios me los bendiga y que Dios me los fortalezca en esta mañana. Muchas gracias por su atención. Comparta y envíe sus comentarios. Gracias a los hermanos que estuvieron conectados. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Muchas gracias y bendiciones a todos. Muchas gracias, pueblo de Dios.